Mi iglesia ora por mí. Ese es el tema que quiero tratar. Mi iglesia ora por mí. He ahí la importancia de tener una iglesia. Mucha gente tiene el concepto de que yo no asisto a una iglesia en general. Yo solamente me congrego. Me congrego un miércoles en un lugar, me congrego el domingo en la mañana en otro lugar, me congrego el domingo en la tarde en otro lugar, me congrego un jueves en otro lugar, pero el asunto es congregarme. Bueno, no. Debe de haber una iglesia local. Debe de haber un lugar donde asisto continuamente, donde apoyo continuamente, donde apoyo con mis oraciones y mis ofrendas y mi tiempo y mis talentos constantemente. Y llega un momento en que somos parte de una iglesia. Debemos de ser miembros de una iglesia. Debemos de arraigarnos en una iglesia local. Es importante al punto de decir mi iglesia, mi congregación. Y es importante tener eso en mente. Y quiero predicar bajo el tema mi iglesia ora por mí. Qué bendición, hermanos, es saber que yo soy parte de una iglesia, de una congregación, de un grupo de hermanos. Y qué bendición es saber que tengo un grupo de hermanos, una iglesia que están orando por mí. Pero al mismo tiempo me hace responsable de que yo mismo soy parte de esa iglesia y yo también oro por mis hermanos. Entonces, vamos a entrar directamente a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 12. Este es un pasaje muy conocido y probablemente usted diga, yo ya sé de lo que va a hablar el predicador. Déjeme decirle que no. Le voy a decir por qué. Porque aunque tenemos la idea que habla de oración, Dios nos da, hermanos, diferentes cosas que pueden bendecir tu vida. Hechos capítulo 12. ¿Estamos listos? Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. No solo echó mano para maltratar a algunos de la iglesia, para maltratar a algunos de la iglesia. Mató a Jacobo, el hermano de Juan. Al ver que esto había agradado a los judíos, prendió a Pedro, por seguro con la intención de guardarlo en la cárcel y después de que pasara el día ese especial, matarlo. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. 4 grupos de 4 soldados. 4 por 4, 16 soldados que le custodiaban, que le vigilaban. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. No meramente para liberarlo, pero lo más seguro era para matarle. Así que, esta palabra es una palabra importante. Así que, mientras Herodes estaba haciendo estragos en la iglesia, mientras Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, mientras Herodes había prendido a Pedro, mientras Pedro estaba en la cárcel custodiado por 16 soldados, mientras todo esto estaba sucediendo, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero afuera, la iglesia,
El grupo de hermanos donde Pedro se congregaba hacía sin cesar, sin parar, constante, continuo, perseverante, hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra por él significa que la iglesia intercedía por Pedro. Más allá de pedir la iglesia por sus necesidades, pedía por Pedro. Señor, cuida a Pedro. Señor, protege a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, ten misericordia de Pedro. Señor, haz un milagro por Pedro. Y mientras Pedro está pasando el momento difícil de su vida, una iglesia está orando. Pedro puede decir, mi iglesia ora por mí. Permítame seguir leyendo, por favor. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Ojalá y pudiera subrayar la palabra Pedro durmiendo. Y durmiendo entre dos soldados. Sujeto con dos cadenas, dos soldados al lado de Pedro, cadenas, dos cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Esa frase, una luz resplandeció en la cárcel, subráyela. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. La palabra le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Subraya esa frase, las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, fájate, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía en verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Subrayero. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Nota el 12, disfruta el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro llegó al culto de oración. Pedro llegó al culto de oración. El miércoles es culto de oración. Y debemos de estar ahí. ¿Y por qué tenemos que ir al culto de oración? Es miércoles. El porcentaje es alto de hermanos que van nada más los domingos por la mañana y algunos por la tarde. Le dan una importancia o una mega importancia al culto de domingo. Pero el culto de miércoles también es importante. Tan importante como el del domingo. Pedro llegó al culto de oración. Le invito a usted que llegue este miércoles, hoy, el culto de oración. Y que sea parte de los milagros que Dios va a estar haciendo por causa de aquellos que se reúnen a orar. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, no se asustó, se gozó.
pero de gozo no abrió la puerta. Fue tanta la emoción de que Dios había contestado la oración, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dios nos contestó, Dios nos contestó, Dios nos contestó. Estábamos orando por Pedro, Dios hizo el milagro, Pedro está aquí en la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era Pedro. Entonces dice, no, hombre, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y se salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. La muerte estaba esperando a Pedro, y los guardias que lo cuidaron, ellos pagaron el precio. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Mi iglesia, ora por mí. Oremos. Padre, bendice la palabra, bendice a tu pueblo. Háblanos al corazón. Denos bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Mi iglesia, ora por mí. Usted y yo debemos de tener una iglesia. Debemos de congregarnos en una iglesia, ser parte de una iglesia. Tener nuestra presencia regularmente en esa iglesia, participar en las actividades de mi iglesia, participar con mis ofrendas y diezmos en mi iglesia, participar con los dones, talentos, lo que Dios me haya brindado en mi iglesia, involucrarme en todo lo que tenga que ver en mi iglesia. ¿Tienes una iglesia? Déjame decirte que ser parte de una iglesia es una bendición, porque mi iglesia ora por mí. Llegamos a ser una familia, y como familia debemos de preocuparnos los unos por los otros, y velar los unos por los otros, y ayudarnos los unos a los otros, y aconsejarnos los unos a los otros, aconsejarnos los unos a los otros, llamarnos la atención los unos a los otros, porque somos parte, hermanos, de la misma iglesia. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña claramente que la iglesia fue sacudida por un rey malvado llamado Herodes. Y dice en la Sagrada Escritura, hermanos, que él echó manos para maltratar a algunos de la iglesia. Y luego mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que había agradado, dice que se fue por sobre Pedro, el predicador, el líder por ahí. Y dice la Escritura que lo metió a la cárcel. Y hermanos, con la intención de sacarlo después de la Pascua y matarle. Es lo más seguro que eso iba a suceder. Déjame decirle que cuando la iglesia se reúne a orar, Dios hace milagros. Cuando la iglesia se reúne a orar, Dios hace milagros. El Dios de la iglesia, el Dios de los hermanos, el Dios de los cristianos, es un Dios de milagros. Y cuando la iglesia se reúne a orar con fervor, con entrega, con pasión, Dios hace milagros. Y Dios puede hacer muchos milagros en tu vida. Y esa iglesia a la que tú perteneces ha estado orando por ti. Y muchas cosas que han pasado en tu vida es gracias a la iglesia que ora por ti. Pero yo también espero que muchas cosas que Dios hace en la vida de los hermanos las haga por tus oraciones, porque tú también te reúnes en la iglesia en favor de los demás, orando por otros. La palabra de Dios nos enseña en el verso 5, ponga atención en el verso 5. En el verso 5 la Biblia dice, hermanos, de la siguiente manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, cuidado, vigilado en la cárcel, pero la iglesia, los hermanos, la congregación estaba reunida con un vivo deseo que Dios salvara a Pedro. Y la iglesia hacía sin cesar habla de constante, continuo, permanente, hasta que Dios conteste: Señor, salva a Pedro, cuida a Pedro, protege a Pedro.
libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron, y lo hicieron. Y no pararon hasta que Dios contestara. Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, a Dios. La iglesia estaba pidiendo la ayuda de Dios. La iglesia estaba pidiendo la intervención de Dios. Y aunque la iglesia estaba preocupada, y aunque la iglesia, si hubiera sido un caso de enfermedad, hubiera juntado dinero, más allá del dinero, estaban pidiendo la intervención divina de Dios. Que Dios obre, que Dios toque, que Dios haga el milagro, que Dios haga algo extraordinario. Y eso es lo que queremos. Y dice, por él, orando por él. No se reunieron para pedir por ellos mismos, no, por alguien afuera, por Pedro, pidiendo por Pedro, rogando por Pedro. Y es una bendición que en esta mañana, por favor, ora por alguien que no seas tú. Vamos a orar hoy por los demás. Olvídate de ti. Me voy a olvidar de mí. Hoy yo quiero pedirle a Dios por los demás. Y si yo le pido por los demás, creo que Dios se va a encargar de mí. La palabra de Dios dice, verso 6, mas cuando Herodes le iba a sacar, quiero dejar claro, hermano, que Pedro está custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Hay 16 soldados cerca de Pedro. Unos cuidándole cerca, otros en otra puerta, etcétera, etcétera. Son 16 que están cerca de él. Pero deja y entro en materia. Mi iglesia ora por mí. Y cuando la iglesia se reúne a orar, Dios hace milagros. Quiero que veas varios milagros que hay en este pasaje. Número 1. Primer milagro. Versículo 6. En aquella misma noche, cuando le iban a sacar, Pedro estaba durmiendo. Ese es un milagro. Que tú sepas que te van a matar mañana, yo creo que no podrías dormir. De saber que nos van a sacar mañana para matarnos, no duermes. ¿Cómo es posible que Pedro está dormido? Hermanos, la iglesia oraba por Pedro, que Dios le dio paz y fortaleza al corazón de Pedro. Porque eso es lo que Dios hace en momentos difíciles de nuestra vida. Dios nos puede dar paz y fortaleza. Y esa paz que Dios da no es porque todo está en paz. No, todo es un trastorno que está pasando. Pero anteriormente Dios nos da esa paz y esa fortaleza que solamente viene de Dios. Ese es el primer milagro. Que está un hombre en la cárcel. Y luego este hombre está sentenciado a muerte. Y luego está vigilado por soldados. Y Dios le da paz y fortaleza. Esto, hermano, esto es un milagro. Pero ese milagro sucede porque la iglesia se había reunido a orar por Pedro. Gracias, iglesia, por orar por mí. Gracias. Segundo milagro. La palabra de Dios dice que aun cuando Pedro estaba durmiendo, versículo 7, aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en la cárcel. No, un cerillo hubiera resplandecido. Pero dice que una luz resplandeció en la cárcel. Segundo milagro. ¿Por qué no la vio los guardias que estaban con Pedro? Y los 4 grupos de soldados, los 16 soldados, ¿por qué no vieron el resplandor? ¿Por qué? Hubo un resplandor en
Una luz resplandeció en la cárcel. ¿Por qué no? No se dieron cuenta. Porque Dios hace milagros, hermanos. Lo inexplicable es de Dios. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero gracias a que la iglesia oraba por Pedro, Dios hizo otro milagro. El milagro de paz y fortaleza, el milagro de que ese resplandor despertó a Pedro, pero nadie lo vio. Nadie lo vio, nadie lo vio. Pero quiero que veas el tercer milagro. Y tocando Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Las cadenas se cayeron de las manos. No, no eran cadenitas de adorno. Eran cadenas que al caer, no se las quitó Pedro y despacito se las quitó no, se le cayeron las cadenas de las manos, se le cayeron. Si había soldados al lado de él custodiándole, ¿por qué no huyeron las cadenas? No eran cadenas de algodón, eran cadenas de acero. ¿Por qué no huyeron? ¿Qué está pasando? Dios hace milagros. Es que no es lógico. ¿Quién te dijo que Dios es lógico? ¿Quién te dijo que Dios es lógico? Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que parece irreal, lo que parece que no es, Dios lo hace. Y qué tremendo milagro. Luego sucede otro milagro. La palabra de Dios dice en el verso 8, le dijo el ángel, cíñete, fájate, ponte las sandalias, envuélvete en tu manto, sígueme. Y no sintieron nada. No sintieron cuando Pedro se levantó, no sintieron cuando Pedro se fajó, no sintieron cuando Pedro se amarró la sandalia, no sintieron cuando Pedro se puso el manto. No oyeron la plática del ángel y de Pedro. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que a lo mejor los drogaron. No. Dios hace milagros porque mi iglesia ora por mí, mi iglesia ora por mí. Bendito los cultos de miércoles, bendito los cultos donde nos reunimos a poner peticiones, bendito los cultos donde se predica la palabra, bendito los cultos donde se ora por las necesidades y por los enfermos y por el hogar, por la familia, por el matrimonio, por el trabajo, por la finanza. Bendito sea Dios por los cultos de oración, porque no es la tradición ni la costumbre de la iglesia, sino la iglesia se reúne por gratitud, por obediencia y por la necesidad que tenemos de Dios. Y en el culto de miércoles, el culto de oración, oramos en favor del pueblo de Dios. Y sucede ese milagro de que Pedro se faja, se pone las sandalias y agarra su manto y todo esto sucede y nadie se da cuenta. Este es milagro de Dios. ¿Quieres otro milagro? La palabra de Dios dice en el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, pasaban por donde estaban los guardias y los guardias no se daban cuenta. 4 grupos de 4. Y pasan, hermanos, por la primera y la segunda guardia y no se dan cuenta. ¿No es esto un milagro? Pasan donde hay un grupo de personas y nadie se dio cuenta. No se hicieron tontos. No se dieron cuenta. Es que Dios siempre tuvo el control de todo. Dios siempre tuvo el control de todo.
Nosotros pensamos que Dios no se ha dado cuenta, que estamos pidiendo la intervención de Dios porque Dios no está en la escena. Él está en la escena, tiene control de todo. Dios es el que está moviendo los hilos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es Dios. Y Dios permite que no vean, y Dios permite que no oigan, y Dios permite que no sienten, porque Dios está obrando. Pero porque mi iglesia está orando por mí. Porque esa iglesia está orando a un Dios que todo lo puede. ¿Quieres otro milagro? La palabra de Dios: llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta de hierro, enorme, pesada y ruidosa. Y la puerta de hierro se abrió por sí misma. Nadie oyó el ruido. Una puerta enorme de hierro. No era de luz. No era silenciosa. No le picabas a un botón y... No. Hacía ruido al abrirse. Y se abrió. Y nadie oyó el rechinido. Nadie oyó el ruido de la puerta de hierro principal que se abrió de par para darle paso al predicador, al siervo de Dios. Hombre, de verdad que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Hermanos, qué tremendo. Solamente un milagro del cielo podía liberar a Pedro. Pedro en la cárcel, entregado a 4 grupos de 4 soldados. Los soldados saben que si se les llegase a escapar, lo pagan con su vida. Está la sentencia de Herodes sobre Pedro. El hombre no está jugando y compasión no tiene. Acababa de maltratar a algunos de la iglesia y había matado a Jacobo. Así que matar a Pedro no era fácil. Pero la iglesia ora por mí. Lo precioso de este pasaje es que cuando Pedro es librado, Pedro inmediatamente se fue a la casa de Juan Marcos, donde estaba María, la madre de Juan, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro tenía su iglesia. Y el primer lugar al que fue Pedro fue a la iglesia, a esa congregación que estaba orando por él. ¿Y qué sucede? Pedro está tocando la puerta y sale una muchacha y seguro que pregunta: ¿quién? Dice: yo, Pedro. De gozo, no abrió. Gracias, Señor, gracias que nos oíste, gracias. Y no abre, y de emoción va y le dice: hey, están tocando la puerta y es Pedro, Dios nos contestó. Y dice: estás loca, estás loca. Están orando, pero algunos no estaban creyendo. Pero la muchacha sí había orado y creía que Dios había contestado. Ella dice: no, es Pedro, es Pedro. Algunos de ellos dicen, con medio González, ha de ser un ángel. Viste un ángel. Ella dice: no, es Pedro. Y Pedro está toque y toque hasta que le abren. Y dice la escritura que quedaron atónitos. Así hay muchos atónitos que no creen, pero sí están orando, pero no creen.
Es tristeza, hermano, que muchos de los que se juntan oran nada más por costumbre, pero no están creyendo que Dios va a hacer milagros. Pero todavía hay rode. Todavía hay gente como esta muchacha que se goza de la contestación de Dios, que se goza de saber que vale la pena orar, que se goza de saber que Dios contesta la oración. Mi iglesia ora por mí. Qué bendición, mano, que Pedro era parte de una iglesia y que cuando supieron de su problema estaban orando por él. Vamos a orar.